estar en este lugar. La verdad es que salir de este lugar debiese inmediatamente ponerse en nuestros corazones el deseo ardiente de que llegue la próxima vez de estar en la casa del Señor. Recuerde que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces, cuando usted y yo alabamos, adoramos juntos al Señor, algo especial sucede. El Señor está en medio de nosotros. Amén. Quiero, en reverencia a la palabra de Dios, puede ponerse de pie y abrir su Biblia en el Salmo 33. Salmo que lo leímos en la lectura bíblica, pero esta vez vamos a leer solamente un versículo. Amén. Por favor, Salmo 33, versículo 10 y versículo 11. Cuando lo tenga, me dice amén. Amén. Dice así: Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Amén y amén. Tome su asiento. Padre, en el nombre de Jesús en esta hora, Señor, queremos implorar, Señor, a tu santísimo nombre, Dios amado, que nos des, Padre Santo, Señor amado, la facultad de entender, Señor, tu palabra. La facultad, Señor amado, también a mí, Señor, de poder exponerla delante, Señor amado, de tus hijos, Señor. Y que todos, Padre Santo, así como hemos cantado, podamos salir, Señor, fortalecidos y edificados por tu soberana palabra, Dios amado. Por el poder de tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. El sermón de hoy día lo he titulado El designio de la cruz. La verdad es que estamos viviendo, como hemos estado viendo, y en la mañana también temprano aquí se estaba hablando acerca un poco de la cosmovisión bíblica, y también hemos podido ver también cómo la filosofía postmoderna ha ingresado inclusive dentro de la iglesia, de manera que no podemos ser capaces de ver al Dios del cual habla explícitamente la Biblia. Tenemos muchas veces las imposibilidades delante de nuestros ojos de poder ver fielmente cuál es el Dios a quien servimos. Alguien por ahí dijo, no recuerdo el nombre, que si tu Dios al quien tú adoras no es el Dios de la Biblia, lo que tú tienes es idolatría. Nosotros al Dios a quien servimos es el Dios a quien la Biblia expresa claramente. Hemos cantado, hemos hablado y le hemos dado mucho énfasis a la palabra, y creo que ese tiene que ser el mayor de nuestros deseos, enfatizar lo que la palabra dice. ¿Por qué? Porque de otra forma es imposible que tú y yo conozcamos al Dios a quien servimos. De otra forma es imposible que tú y yo podamos saber quién es el hacedor de todas las cosas. Es su palabra. Y leemos aquí, decimos en el versículo 8, el versículo 10 dice: Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Y a continuación él hace un paralelo aquí el salmista y dice: pero el consejo de Jehová, dice, permanecerá para siempre. Hay una diferencia tan grande entre el consejo humano y el consejo de Dios. Amén. Hay una diferencia tan grande entre el plan divino y el plan del hombre, hermanos. Usted sabe que la palabra plan, más adelante voy a tratar de explicar un poquito más a fondo, pero la palabra tanto en hebreo como en griego, la palabra para consejo es propósito, es plan divino, es decreto, es algo que fue hecho, que fue estipulado por Dios. Yo decido mañana hacer tal cosa, es mi consejo, yo voy a hacer tal cosa mañana. Pero aquí dice claramente: el consejo de las naciones es frustrado por Jehová, porque el consejo que prevalece siempre y prevalecerá para siempre es el consejo de Dios. Nada en nosotros, hermano, puede ser hecho sin la ayuda de Dios. Nada en este mundo puede moverse sin el consejo divino del Señor. Entonces, comprender la mente del salmista cuando dice: el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Una de las cosas que a mí personalmente me hace mucho sentido, el hecho de que el salmista, el rey David fuese considerado el hombre conforme al corazón de Dios. Claro, eso con un corazón lleno de arrepentimiento. Pero fíjese también la importancia en todos los salmos que él escribió, la importancia que le da a los atributos de Dios, hermanos. La importancia que le da a hablar de un Dios
que es inmutable, hermano, a un Dios que es poderoso, y en este consejo a un Dios que decreta, a un Dios que cumple sus propósitos, un Dios que no se ve frustrado por maquinación alguna de hombre. Amén. Es importante que nosotros, hermanos, que podamos tratar de comprender con la ayuda y la gracia del Espíritu Santo de nuestro Dios, cuán grandes son los propósitos de Dios, que no nos ha dejado en ningún momento, que no nos ha desamparado en ningún momento, que aún las cosas malas, como dice Romanos 8, hermanos, aún las cosas, todas las cosas, hermanos, todas ayudan a bien, según su propósito, según su consejo, según su decreto. No hay nada, nuestra teología, nuestra doctrina, todo está en base a lo que Dios ha decretado, hermano, a todo lo que Dios antes de la fundación del mundo, Él ha hecho, a su consejo sabio y eterno. En esta hora, hermanos, quiero que podamos pensar un poquito en la sociedad que vivimos, con una filosofía antropocéntrica, en donde hacemos divino al hombre y humanizamos a Dios. Y el problema es que la iglesia de hoy en día ha entrado en este circuito. Gracias a Dios por su palabra que nos puede orientar. Gracias a Dios por su palabra que podemos ver a un Dios que no está limitado, a un Dios que no tiene límites, a un Dios que no puede ser frustrado por las maquinaciones humanas, sino que todo lo contrario, Él frustra las maquinaciones humanas y su consejo permanece para siempre. Pero vivimos en tiempos donde Dios ha dejado de ser Dios. Y es importante que nosotros como iglesia, hermanos, adoremos al Dios, que sepamos quién es el Dios a quien adoramos. Un Dios que es todopoderoso, un Dios que te permite estar en este lugar por su soberana gracia, un Dios que te permite estar en este lugar porque así Él lo ha decretado, porque Él ni siquiera ha puesto las ganas de que yo esté aquí esta mañana, sino que cada día, cada cosa, cada acto que está en nosotros, que nos impulsa, detrás de Dios hay un Dios cuyo consejo no puede ser frustrado, cuyo consejo no puede ser deteriorado, permanece para siempre. Aquí vemos un contraste del consejo divino con el consejo del hombre. Hay un contraste muy grande. Podemos ver la eternidad de su consejo. Nos muestra lo absoluto de su plan inmutable, hermanos. Un plan que no cambia. Tú y yo podemos tomar la decisión, mañana voy a hacer tal cosa, y después cambio de decisión y digo, no, voy a hacer tal otra cosa. No es el caso de nuestro Señor. Su plan es eterno e inmutable. Su plan no cambia. Él no tiene plan B o plan C. Él tiene un plan y su plan se rige y se hace de acuerdo a su soberanía. Entonces podemos ver en este pasaje la eternidad de su consejo y cómo nos muestra lo absoluto de su plan inmutable y sabio. Como dice también el salmista en el Salmo 104:24, cuán numerosas son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. Todas sus obras Él las hizo con sabiduría. Cuando muchas veces osamos cuestionar, y me incluyo, osamos cuestionar los planes de Dios en nuestras vidas. Porque de repente pasamos crisis, como dice el Señor, como dice su palabra, en este mundo. Él nos puede librar de muchas aflicciones, sí, pero Él no prometió hacerlo. Él no prometió librarnos de las aflicciones. Él puede sanarnos, claro que puede sanarnos, pero Él no nos prometió. Él puede bendecirnos económicamente, claro que puede prosperarnos, pero Él no prometió hacerlo. De modo que todas las cosas que podamos pasar están sujetas a su palabra. Pero fíjese una cosa, el Salmo 104:24 dice, cuán hermosas son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. Aún las cosas malas, recuerdo la predicación de la semana pasada, el apóstol Pablo en prisión, dando gloria a Dios, porque eso había conllevado que la predicación fuese predicada con más osadía. Como algo que puede ser crítico, como algo que puede ser doloroso para nosotros, en el consejo de Dios, porque así Dios lo ha querido, es algo que en su soberanía, en su supremacía, Él lo ha hecho sabiamente.
Tu sufrimiento, mi sufrimiento, está dentro del consejo sabio de Dios. Está dentro de los decretos, del propósito sabio de Dios, que en este momento muchas veces no lo podemos ver si es verdad. Que hay momentos en que muchas veces nuestra lengua nos puede jugar en contra y podemos llegar a cuestionar. Pero misericordia, qué importante es entender que su consejo es sabio, hermanos. Amén. Que su consejo, que todo lo que Él ha hecho, lo ha hecho con sabiduría. Hay muchas cosas que el mundo se pregunta y se cuestiona: si Dios existe, ¿por qué? ¿Por qué pasa tal cosa? Hermanos amados, nosotros entendemos que todas las cosas son hechas por Dios y con una soberanía y sabia supremacía. Él lo ha hecho todo grande, lo ha hecho hermoso, lo hizo sabiamente. Él sabe el final de todas las cosas. Él conoce el final de la película, de cada vida, de cada persona, de cada nación, de cada pueblo. Y no podemos hacer spoiler de aquello. No podemos contar el final nosotros, hermanos. Porque realmente Él en su sabiduría sabe. Muchas veces vemos a aquella persona dura de corazón que no quiere nada con Dios y nosotros ya cerramos las puertas de manera tajante y dijimos: esta persona es de condenación, probablemente. Y digo, me ha tocado. Yo trato de buscarle una explicación. Cuando lo veo después rendido a los pies de Cristo, digo: Señor, tus consejos son sabios. Tú sabes cuáles son los momentos. Tú sabes cuáles son los tiempos. ¿Existe alguna forma de tener paz en nuestros corazones sin confiar en los consejos sabios de Dios? No existe, hermano. No existe. No puedo confiar, no puedo tener paz en mi corazón, no puedo tener paz en mi vida si no confío en un Dios cuyo consejo es eterno, inmutable y por sobre todo sabio. Sabio consejo. Sus decretos son sabios, hermanos. Él lo ha hecho todo perfecto, dice Eclesiastés. Todo lo hizo perfecto en su tiempo. Aleluya. Nuestro consejo, hermanos amados, el nuestro como hombres, incluso como hijos de Dios, como cristianos, como seres humanos, falla a diario. Falla a diario. Nuestros planes son derrumbados todos los días. Todos los días. ¿Cuántas veces nos hemos visto diciendo, planificando: mañana haré esto, o mañana haré aquello? Y vimos frustrados nuestros planes. ¿Cuántas veces me he topado con alguien que me dice: ¿cómo estás? Uf, quería tener el mejor de los días y tuve el peor. No lo planifiqué, pasó. He visto frustrados mis planes, tuve un mal día. Está bien. Tú no tienes el control sobre los días. Tú no tienes. Así vemos nuestro consejo frustrado cada día. Quería hacer tal cosa y no lo logré. Quería conseguir tal objetivo y no pude conquistarlo. Quería poder hacer esto por mis hijos y no lo logré. Y nuestro plan se ve frustrado día tras día. O en otras oportunidades Dios nos concede según su consejo lograr algunas cosas. Pero lo importante aquí es que nuestro consejo como seres humanos es falible, hermanos. O quizás nos hemos visto en nuestra constante lucha contra el pecado, hemos confiado en nuestras palabras diciendo una y otra vez: no lo haré más, no lo haré más, no pecaré más, ahora sí que dejo esto de una vez, ahora sí que no, ahora sí que amarro mi lengua. Algunas personas que luchan contra su lengua dicen: ahora sí que no voy a contestar mal a mi esposo, a mi esposa, ahora sí. Y una y otra vez nos hemos visto frente al espejo diciendo: no lo haré más, y nuestro consejo falla una y otra vez. No lo haré más. Y vemos derrumbarse nuestras obras delante de nuestros ojos una y otra vez. Así somos, hermanos. Nuestro consejo es falible. Nuestros consejos son frustrados día tras día. Pero sabio es el Señor que dice: mi consejo permanece para siempre. Amén. Sí, es el consejo de Dios el que permanece para siempre. No hay dudas, hermanos, que como hijos de Dios debemos aprender a confiar en el consejo de nuestro Señor, en sus decretos, en sus propósitos, descansar en su sabio consejo que Él ha presupuestado desde antes de que todo fuese, hermanos. Qué difícil, hermano, para el hombre común tener paz, sabiendo que vive en un mundo a la deriva, sabiendo que vive en un mundo que no sabe cómo va a terminar. Luchando por creernos una mejor sociedad posmoderna, ¿verdad? Una sociedad moderna que vela por los derechos de todos, buscando el bien común de todos, todo al servicio del hombre, hermanos. Pero qué difícil es encontrar esa paz realmente
sin confiar en los planes de Dios. Sin confiar. Qué difícil es tener paz cuando confiamos en nuestras obras y planes antes que los de Dios. Pero bella cosa, hermanos, es tener en cuenta que Dios es un Dios de propósitos. Que Dios es un Dios cuyo consejo es sabio, permanece para siempre. Cuyo consejo es sabio, hermanos. Es eterno, no puede ser frustrado por hombre alguno. ¿Cuántas personas se creyeron más que Dios y vieron frustrada? Se me viene a la mente un montón de nombres. Tancredo en Brasil, un presidente que quería ser, alguien que quería ser presidente en Brasil, y dijo: ni Dios va a impedir que yo sea presidente. El hombre murió de cáncer. Se me viene a la mente aquel hombre que dijo: ni Dios puede hundir este barco por el Titanic. En su primer viaje se vio hundido. El consejo de los hombres puede ser frustrado, hermano. No somos nada. Mas el consejo de Dios permanece para siempre. Y confiando en ese consejo es que alcanzamos la paz. Confiando en el plan supremo de Dios, en el plan divino, es que encontramos la paz. ¿Y sabe qué es lo mejor de todo? Fíjese una cosa, muchas veces pensamos y descansamos y nos cruzamos de brazos y decimos: bueno, Dios en su sabiduría sabe lo que hace, y nos quedamos tranquilos. Pero no es tan sencillo, hermanos, porque el consejo de Dios ha sido revelado a nosotros a través de su palabra. Amén. De modo que no podemos tampoco cruzar de brazos y dejar de un lado las escrituras y decir: no necesito la escritura, total, Dios tiene el control de todo. Todo lo contrario, son las escrituras lo que me hace saber que Dios tiene el control de todo. Son las escrituras que me acercan a ese propósito. Son las escrituras las que me hacen entender cómo Dios en su soberano plan tiene un consejo eterno, sabio y maravilloso. No podemos obviar las escrituras. Mire qué maravilloso. Los antiguos no tenían este beneficio. Los antiguos en el día a día iban conociendo a Dios. En el día a día, en las circunstancias. Nosotros también, hermano. Pero fíjese qué ventaja tan maravillosa tenemos de que Dios ha entregado su consejo a nosotros, sus hijos. Nos ha entregado sus propósitos. Nos ha revelado a través de la Escritura su propósito, sus decretos que no fallan. Ningún plan durante la Biblia no podemos ver absolutamente ningún solo caso en donde un propósito de Dios no haya sido cumplido. No podemos encontrar ni un solo caso en donde alguien haya podido resistir a Dios. No, hermano. El corazón del hombre no puede resistir a Dios. El corazón en la salvación no puede resistir a Dios. El corazón del hombre, cantábamos recién y decíamos: su palabra, tu palabra, Señor, va y hace lo que quiere. ¿Alguien puede resistir? ¿Quién puede resistir el consejo supremo de Dios? Nadie, hermanos. Fíjese, vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en Hechos 20, 27. Hechos capítulo 20, versículo 27. ¿Lo tenemos? Hechos 20, 27. Dice así: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Este es el apóstol Pablo hablándole y despidiéndose de la iglesia en Asia. Y les dice: ¿saben qué? En estos 3 años, escúchame bien, 3 años estuvo Pablo, así como Jesús estuvo con sus discípulos. 3 años. Pablo estuvo 3 años en Asia, en el Asia Menor, hablándoles día y noche, dice el versículo 31, si dice después. Él no ha rehuido, él no quiso, él entregó todo el plan, el consejo de Dios, el plan divino. Esa palabra para consejo que ocupa aquí el apóstol Pablo es el griego boulén, que significa plan divino, designio o propósito de Dios. En otras palabras, este es el contenido del mensaje apostólico. Este es el contenido de lo que los apóstoles hablaban. Imagínese usted a los apóstoles hablando
hablando filosofía, hermanos. Su intención no era filosofar en un mundo filosófico. Recuerden que la iglesia primera creció en un ambiente helenístico, en un ambiente donde la filosofía estaba por sobre la palabra de Dios, donde la filosofía estaba en boga en todas las naciones donde Grecia abarcaba. Y fíjese una cosa, el propósito de los apóstoles, el propósito del Nuevo Testamento, si usted lo lee, nunca es filosofar acerca de lo divino. Amén. El propósito del mensaje apostólico siempre fue anunciar el consejo de Dios. Amén. No he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, el plan de Dios de eternidad a eternidad. Amados, ellos no tenían la Biblia como nosotros. En ese momento se estaba escribiendo el Nuevo Testamento. Pero confiamos y sabemos que Dios, a los apóstoles y profetas, como veíamos antes, la importancia de cómo cerramos el canon. Entendemos que Dios a los apóstoles les había concedido la revelación de ese plan. Y vemos a través de las Escrituras en el Nuevo Testamento cómo ese maravilloso consejo que se inicia antes de la fundación del mundo, lo vemos reflejado maravillosamente como un árbol que da fruto en el Nuevo Testamento. Un consejo que culmina con la más sabrosa fruta. Un consejo que al principio nosotros no tenemos por dónde comprender, lo vemos culminado. Hermanos, como decía, los antiguos iban conociendo a Dios a través de las circunstancias. Y nosotros vemos maravillosamente cómo ese sabio consejo se ve reflejado después en la obra de Cristo. Cómo ese sabio consejo se ve reflejado, hermanos, en la predicación de los apóstoles, diciendo: yo no he rehuido, dice el apóstol Pablo a los hermanos, yo no les he negado, hermanos, no les he negado el conocimiento que tengo acerca del plan divino, parafraseando. 3 años, si usted lee el versículo 31 se va a dar cuenta que tuvo 3 años, día y noche, para enseñarles cuál era el plan divino. Y yo me pongo a pensar, de repente, nosotros nos cuesta tanto inclusive estar en un discipulado una vez a la semana tratando de entender. Ellos tuvieron 3 años y más, ¿verdad? 3 años y más para entender lo que el apóstol Pablo tenía que decir acerca del consejo de Dios. Amén. Hermanos, creo que también debemos mirarnos a nosotros mismos y poner como prioridad aprender su palabra, hermanos. No podemos menospreciar los discipulados. No podemos menospreciar su palabra. No podemos menospreciar a los hombres que día a día Dios usa para enseñarnos su palabra. No podemos hacerlo. Porque fíjese, el versículo anterior dice, el versículo 26 dice: por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. En otras palabras, le está traspasando la responsabilidad a las personas y diciendo: ustedes son responsables del consejo divino que yo les he anunciado. No podemos nosotros quedarnos de brazos cruzados. Esta es una concepción correcta del consejo de Dios. La concepción incorrecta del consejo de Dios dice: todo está bien, Dios tiene el control. No está errado. Pero Dios ha revelado su consejo a través de la palabra, y es nuestra responsabilidad como hijos de Dios prestarle la mayor de las atenciones a su palabra. Por tanto, cada discipulado, por tanto, cada predicación que es hablada delante de este púlpito tiene como objetivo que tú y yo conozcamos el consejo sabio de Dios. Damos gracias al Señor por hombres y mujeres de Dios que Dios ha levantado en el mundo para enseñar todo el consejo de Dios. No modificarlo, no alterarlo, no adulterarlo, sino que lo explican, lo hablan, lo predican de una forma fiel. Porque el consejo es de Dios, no es de hombres, hermano. Amén. Hoy nosotros poseemos el consejo de Dios a través de las Escrituras, la cual necesitamos para atesorarla en nuestras vidas. Es curioso ver a Pablo diciéndole a la iglesia que durante 3 años, día y noche, no ha cesado de amonestarlos con la palabra, o sea, no ha cesado de discipularlos.
no ha cesado de discipularlos. Y a nosotros de repente nos cuesta tanto, ¿verdad?, llegar a un culto. A mí me duele porque gracias a Dios aquí no pasa. Pero me duele, realmente me duele cuando un corazón se complica tanto estar en la casa de Dios. ¿Me entiende? Se complica tanto poder estar presente en un discipulado, poder llegar a la hora a algún lugar para adorar al Señor. Amados hermanos, no rechacemos el consejo de Dios. No rechacemos, porque cada día que estamos en la casa de Dios, cada día que estamos en comunión con hermanos, estamos conociendo un poco más de este plan divino. Estamos conociendo un poco más de lo que fue la predicación apostólica, revelar el sabio consejo supremo de Dios. Amados hermanos, termino, ya concluyo, pensando principalmente en cómo Dios cumplió su propósito al entregar a su Hijo en la cruz del Calvario. En este tiempo, hermanos, todo el mundo está reflexionando, ¿verdad? Algunos no comen carne, otros se sienten pecadores. Este es el único momento en el que algunos se sienten pecadores. ¿Verdad? Estas fechas son de repente algunos. Pero gracias damos a Dios, hermanos, por su Hijo Jesucristo, que nos ha llamado a la gracia y que podemos entender y comprender y tener la oportunidad de conocer el consejo sabio de Dios. Abra su Biblia, por favor, en Hechos. Seguimos en Hechos 2. Hechos 2, capítulos 22 al 24, y con esto concluyo. Hechos 2, capítulo 22 al 24. Esta es la primera predicación del apóstol Pablo después del día de Pentecostés. ¿Lo tiene? Dice así: varones israelitas, estaba hablando Pablo ahí en Jerusalén. Dice, Pedro, oíd estas palabras. Dice: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis. Él está diciendo: ustedes no hicieron su voluntad. Ustedes, claro, ustedes lo tomaron, lo maltrataron, lo crucificaron, pero espérate un poco, no seas tan orgulloso, no fuiste tú. El determinado consejo de Dios fue el que decidió todo esto, de modo que Cristo, hermano, Cristo viene a ser, hermano, la cúspide del consejo sabio de Dios, la cúspide, hermanos. Cuando Él venga también, cuando Él venga en su segunda venida también, veremos claramente la película. Como dije, no podemos spoilar ahora, no podemos ser spoilers, no podemos contar el final ahora, porque ni tú ni yo lo tenemos, pero sí podemos hacer algo. Sí tenemos algo que sabemos cuál fue la cúspide. ¿De quién se trata todo esto? Nuestro Señor Jesús, quien por el consejo de Dios fue entregado en manos de los judíos, y muchos lloran y lo tienen crucificado en una cruz, lo tienen ahí y lloran como un mártir, lo sufren como a alguien que solamente sufrió por ser bueno, hermanos. Cuando nosotros entendemos que Él ha sido tomado, crucificado y resucitó por el sabio y eterno consejo de nuestro Señor Jesucristo. Nada de esto, hermano. Denle un aplauso al Señor. Nada de esto, nada de lo que nosotros podamos hoy día entender, hermanos, nada de lo que nosotros hoy día podamos comprender a través de la Escritura ha sido azarosamente. Detrás de cada situación, circunstancia, está el sabio consejo de nuestro Señor. Y detrás de esa muerte tan preciosa que el mundo cristiano celebra hoy día, detrás de la crucifixión, detrás de esa pasión tan grande de nuestro Señor por nosotros, estaba el sabio consejo de nuestro Señor. Estaba el sabio consejo de Dios. Así que hay motivos para reflexionar. Hay motivos para escudriñar el consejo de Dios. Hay motivos
para ver que somos falibles. Y hay motivos por sobre todas las cosas para adorar a un Dios cuyo consejo es soberano. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor amado, porque creemos que tú eres suficiente para nosotros, Dios. Y porque creemos, Señor amado, que todo lo que tú quisiste revelar, lo has revelado, Dios amado, a través de tu palabra, Dios. Te damos las gracias, Señor amado, porque la muerte de tu Hijo Jesús nuestro Señor no fue azaroso, Dios amado. No fue un plan B, Dios amado. Fue el propósito que tú, Señor amado, que la Trinidad acordó antes de la fundación del mundo, Señor. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque si hoy día somos lavados, porque si hoy día hemos sido redimidos y justificados, Señor amado, es porque así tú lo quisiste por tu sabio y soberano consejo, Señor. Permítenos adorarte, Señor, por el Dios quien tú eres, Señor amado, y no crearnos un Dios a nuestra medida, papá. Te adoramos, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén.